Había creído siempre que el matrimonio traería estabilidad y felicidad, creciendo en un hogar amoroso pero modesto. Llevé conmigo los valores de mis padres fallecidos, amabilidad, humildad y resiliencia. A pesar de perderlos en mis adolescentes, sus enseñanzas me guiaban. Isen, mi esposo, me había cautivado durante la universidad, encantador, ambicioso y aparentemente perfecto. Al principio, su familia parecía acogedora. Su madre, Eleanor, sonreía educadamente, aunque sus ojos traicionaban sus verdaderos sentimientos. Su padre, Gerald, era reservado, pero sus miradas desaprobadoras se alargaban lo suficiente para hacerme daño. Ignoré las señales de advertencia porque amaba a Isen. Después de nuestra boda, nos mudamos a la propiedad familiar de Isen, a instancias de Eleanor. Ella lo llamaba un arreglo temporal para ayudarnos a ahorrar para nuestra propia casa. En ese momento, parecía generoso. No sabía que estaba entrando en una jaula dorada. Los cambios fueron sutiles al principio, casi imperceptibles. Eleanor solía compararme con las esposas de los amigos de la familia, doctores, abogados o herederas adineradas. ¿Sabías que Olivia organizó un evento benéfico para 300 invitados ella sola? Comentó una noche, su tono lleno de admiración. ¿No es impresionante, Isen? Suena increíble, respondí, forzando una sonrisa. Es natural, continuó Eleanor, su mirada aguda. No todos tienen la educación para ello. Isen no me defendió, ni siquiera lo notó. Me decía a mí misma que era más fácil dejar pasar esos comentarios que arriesgar un conflicto. Pero las cosas escalaron. Eleanor comenzó a tratarme menos como una familia y más como personal de servicio. Dejaba listas diarias de tareas, planchar ropa, pulir cubiertos, preparar comidas elaboradas. Al principio, cumplí, esperando ganar su aprobación. No importaba cuánto trabajara, nunca era suficiente. Una noche, después de horas preparando un plato de 3 tiempos, Eleanor empujó su tazón de sopa a un lado con un ceño fruncido. Está demasiado salado, declaró. Vuelve a hacerlo mañana y sigue la receta esta vez. Isen no dijo nada, evitando mi mirada. Con Isen trabajando largas horas, a menudo estaba sola en una casa que se sentía sofocante. Traté de enfocarme en pasatiempos y hasta consideré unirme a un curso de arte local, pero Eleanor desestimó la idea. Tu lugar está aquí, dijo. Hay mucho por hacer en casa. Entonces me di cuenta, Eleanor no me veía como la esposa de su hijo o como una pareja igual. Para ella, era un error, una decepción que se había casado con alguien superior a su nivel. Aún así, mantuve la esperanza. Amaba a Isen y creía que él me amaba. Seguro que notaría cómo su familia me trataba y tomaría cartas en el asunto, ¿no? El punto de inflexión llegó durante una cena familiar. Gerald invitó a un asociado de negocios, el señor Hawkins, un hombre rico e influyente. Las instrucciones de Eleanor eran incesantes. Asegúrate de que los manteles estén perfectamente planchados, ordenó, y no nos hagas pasar vergüenza frente al señor Hawkins. Él valora la clase, y aún estás aprendiendo. Sus palabras dolieron, pero asentí, colocando la mesa con meticulosidad. Cuando llegó el señor Hawkins, fui presentada brevemente antes de ser desterrada a la cocina. Mientras servía los aperitivos, oí a Gerald decir, ella tiene mucha suerte de ser parte de esta familia. Isen es demasiado amable, podría haberse casado con cualquiera, pero tiene un gran corazón. La implicación era clara, yo era un caso de caridad. Mi cara ardía de humillación, pero mantuve la compostura. Después de la cena, limpié sola en la cocina iluminada por la tenue luz. Lágrimas corrían por mi rostro mientras fregaba los platos, cuestionando cómo había llegado mi vida a esto. Esa noche marcó el comienzo de un cambio, una semilla de determinación plantada entre mi desesperación. Una semana después, Eleanor me convocó al salón. Sentada en el sofá adornado con una taza de té en la mano, anunció, vamos a volver a recibir al señor Hawkins pronto. Gerald tiene un trato importante en marcha y debemos causar buena impresión. Asentí. ¿Qué necesitas de mí? Todo debe estar perfecto, respondió con frialdad, y esta vez, intenta no parecer tan simple, la presentación importa. Sus palabras dolieron, pero tragué mi orgullo y asentí. Mientras caminaba, el peso de sus expectativas me aplastaba. No era su nuera, era una pieza en su búsqueda de estatus social. El día de la cena, trabajé incansablemente desde el amanecer. La casa brillaba, la mesa estaba puesta con fina vajilla y el aroma del cordero asado llenaba el aire. Para cuando llegaron los invitados, el cansancio se adhería a mí como una segunda piel. Estaba completamente agotada, pero Eleanor insistió en que me presentara adecuadamente. Cuando Mr.
Hawkins cruzó la puerta. Su presencia parecía dominar la habitación. Era alto, vestido impecablemente y llevaba un aire inconfundible de autoridad. Sus ojos afilados recorrieron la habitación, deteniéndose brevemente cuando me encontraron. Por un momento, pensé que había algo que parpadeaba en su rostro, una mezcla de reconocimiento y sorpresa, pero desapareció casi tan rápido como apareció. La cena comenzó, y yo serví los platos en silencio, evitando hacer contacto visual con nadie. Cuando puse un plato frente a Mr. Hawkins, levantó la vista y dijo, «Gracias, señorita. ¿Nos hemos encontrado antes?» La pregunta me tomó por sorpresa, y tartamudeé, no creo que sí. Él inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome. «¿Te pareces familiar?» Eleanor, siempre atenta, intervino rápidamente, su tono severo. «Ella es la esposa de Isen. Suelen mantenerse en las sombras». Mr. Hawkins asintió con cortesía, aunque su expresión permaneció con curiosidad. La comida pasó sin más incidentes, pero no podía sacudirme la sensación de que sus ojos me seguían, observándome, estudiándome. A la mañana siguiente, mientras recogía la sala de estar, escuché un golpe en la puerta, esperando un paquete. La abrí sin mucho pensamiento. Para mi sorpresa, era Mr. Hawkins. «Buenos días», dijo, su tono educado pero firme. «¿Puedo hablar contigo?» Me detuve vacilante. Por supuesto. ¿Debería llamar a Gerald? «No», dijo, sacudiendo la cabeza. «Vine a verte a ti». Incómoda por lo que podía esperar, lo llevé a la sala de estar, mi mente corriendo. Se sentó, su mirada inquebrantable. «Estuve toda la noche pensando», comenzó. «No puedo sacarme de la cabeza la sensación de haberte visto antes». Fruncí el ceño, insegura de hacia dónde iba esto. «No creo que sí». «Quizás no directamente», respondió, sacando su teléfono. «Pero, ¿esto te resulta familiar?» Me mostró una fotografía, y mi respiración se detuvo en mi garganta. Eran mis padres, más jóvenes y sonrientes, posando junto a un Mr. Hawkins mucho más joven en lo que parecía un evento formal. ¿Cómo tienes esto?», susurré. «Era muy amigo de tus padres hace muchos años», dijo, su voz suavizándose. «Tu padre y yo trabajamos juntos, y tu madre era como una hermana para mí. Cuando te vi anoche, no podía creer mis ojos. Eres su hija, ¿verdad?» Las lágrimas me llenaron los ojos mientras asentía. «Sí, pero murieron hace muchos años». Él se recostó, una mezcla de tristeza y alivio en su rostro. «No tenía idea. Solían hablar mucho de ti, lo orgullosos que estaban. Perdí el contacto con ellos después de que se mudaron y siempre lo lamenté. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente vista». Las palabras de Mr. Hawkins eran una tabla de salvación. Sacándome del oscuro pozo en el que había estado hundida, preguntó sobre mi vida, y aunque vacilé en compartir demasiado, su preocupación genuina me hizo abrirme. «Me alegra haberte encontrado», dijo finalmente. «Tus padres fueron personas extraordinarias, y les debo mucho. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedirlo». Mientras se marchaba, sus palabras se quedaron. «Te mereces algo mejor que esto». Esas palabras resonaban en mi mente mucho después de que se fuera, ofreciendo un tenue rayo de esperanza. En los días siguientes, no podía dejar de pensar en nuestra conversación. Por primera vez en lo que sentía como mucho tiempo, no me sentía completamente sola. La memoria de mis padres, a través de él, se convirtió en un hilo que me conectaba a algo más grande, un sentido de pertenencia que creía perdido. Eleanor, sin embargo, no pasó por alto el cambio en mí. Una mañana, mientras fregaba los mostradores de la cocina, se acercó, sus ojos afilados entrecerrados. «Has estado muy callada últimamente», dijo. «No es que seas de muchas palabras, pero pareces distraída». Negué rápidamente con la cabeza. «Estoy cansada». Ella me estudió por un momento antes de asentir. «Bueno, mantén tu enfoque. Vamos a hacer otra cena la próxima semana. El ascenso de Gerald depende de asegurarse el apoyo de Mr. Hawkins». Mi corazón se hundió al pensar en otra cena. Otra noche siendo desfilada como una sirvienta. Pero luego recordé las últimas palabras de Mr. Hawkins. «Te mereces algo mejor que esto». Unos días después, encontré un sobre dirigido a mí en la mesa del pasillo, algo que Eleanor o Gerald nunca se molestaría en manejar. Curiosa, lo abrí y me sorprendí al encontrar una carta manuscrita de Mr. Hawkins. Moví por la casa metódicamente, mi corazón palpitando con cada momento que pasaba. Esta sería mi última noche aquí. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el aire con conversaciones amables y risas.
Entre ellos estaba el señor Hawkins, quien me saludó con una sonrisa significativa, un silencioso asentimiento al plan de escape que había elaborado meticulosamente. En el comedor, el tintineo de los vasos y el murmullo de las conversaciones formaban un elegante decorado, como se esperaba. Eleanor me indicó que me quedara en la cocina, sirviendo platos y rellenando bebidas, pero el señor Hawkins no era de los que dejaban que permaneciera en las sombras. Ava, llamó cuando entré a la habitación con una bandeja de aperitivos. ¿Por qué no te unes a nosotros? Después de todo, tenemos mucho de qué hablar. El rostro de Eleanor se tornó de un rojo alarmante. Oh, no es necesario eso, dijo apresurada, su risa agrietada. Ella está aquí para ayudar, no para cenar. El tono educado pero firme del señor Hawkins cortó la tensión. Insisto, Ava es como familia para mí, y no permitiré que se la trate de otra manera. La habitación cayó en silencio. Gerald se removió incómodo en su silla, mientras Eleanor tartamudeaba buscando una respuesta. A regañadientes, accedieron a dejarme sentar. La mirada ardiente de Eleanor quemaba en mí, pero mantuve la compostura, fortalecida por el apoyo del señor Hawkins. Mientras la comida avanzaba, la conversación se centró en mis padres. El señor Hawkins compartió historias sobre ellos, como mi padre había sido su mejor amigo y como la bondad de mi madre había tocado a todos los que la conocieron. Por primera vez en años, no se sentían como recuerdos distantes. En sus palabras, volvían a cobrar vida. Luego, el señor Hawkins soltó la bomba. Ava, dijo, su voz serena y bondadosa, ¿les has contado sobre el fideicomiso que tus padres dejaron para ti? Mi corazón se detuvo. Miré a Eleanor y a Gerald, sus rostros pasando de la confusión al asombro. ¿Fideicomiso?, repitió Gerald, su voz espesa de incredulidad. Sí, respondió el señor Hawkins, su mirada calmada cambiando a ellos. Tus padres te dejaron una cantidad considerable para asegurarse de que nunca tuvieras que depender de nadie más. Me indigna ver cómo esa generosidad ha sido ignorada. Eleanor balbuceó, tratando desesperadamente de recuperar el control. Nosotros no sabíamos. Ella nunca lo mencionó. Mirándola por primera vez esa noche, hablé con calma, mi voz firme, porque nunca preguntaron. El aire se volvió pesado de tensión. Gerald soltó una risa nerviosa. Bueno, esto es solo un malentendido. Por supuesto que Ava tendrá acceso a sus fondos. ¿No es cierto, Eleanor? Pero la fachada de Eleanor se desmoronó. Es ingrata, gritó, su voz chillona. Después de todo lo que hemos hecho por ella, darle un techo, comida, así es como nos responde. El tono del señor Hawkins fue decidido. Si por techo y comida entiendes explotación y maltrato, entonces sí, Eleanor, así es como te responde, reclamando su vida. Por primera vez, Eleanor quedó sin palabras. Gerald se desplomó en su silla, su habitual bravuconería drenada. Después de la cena, recogí silenciosamente la bolsa que había empacado y me dirigí a la puerta. El señor Hawkins me siguió, ofreciéndome un paseo hasta el apartamento que había arreglado para mí a través de sus conexiones con una organización benéfica. Mientras salía, sentí un torrente de emociones, alivio, empoderamiento y una sensación agridulce de cierre. Eleanor y Gerald ni siquiera intentaron detenerme. Debían haber comprendido que su control sobre mí estaba roto. La mañana siguiente, desperté en un apartamento pequeño pero acogedor. Mi apartamento, por primera vez en años, sentí que podía respirar. Empecé a asistir a talleres en la organización benéfica, aprendiendo habilidades para reconstruir mi vida. El señor Hawkins permaneció como una guía constante, ayudándome a navegar el fideicomiso y alentándome a perseguir mis sueños. Lo más importante, comencé a redescubrirme. Ya no era una sirvienta o una asistida por caridad, era Ava, una mujer con futuro. Meses después, estaba sentada en una cafetería tranquila, sorbiendo café y leyendo un libro. Mi vida no era perfecta, pero era mía. La carga del pasado se había aliviado, reemplazada por un sentido de posibilidad. Pensaba a menudo en mis padres, no con tristeza, sino con gratitud. Ellos me habían dado la fuerza para resistir, y ahora finalmente estaba viviendo la vida que habían soñado para mí. En cuanto a Eleanor y Gerald, supe por la enredadera que a Gerald no le dieron la promoción. Parecía que el karma tenía su propio modo de equilibrar las escalas, pero ya no eran mi preocupación. Mi vida estaba por delante de mí, y estaba lista para abrazarla. Mi hijo tiene un buen trabajo y tú no tienes ninguno. Pasas el tiempo jugando videojuegos todos los días. No encajas con nuestra familia. A partir de ahora, viviré aquí con mi hijo, así que necesitas irte ahora mismo.
No era normal que mi esposo, quien usualmente se quedaba en su cuarto, saliera. El intercomunicador sonó fuertemente. Cuando abrí la puerta, mi suegra me dijo: ¿por qué no abriste la puerta en cuanto sonó el intercomunicador? De verdad eres una esposa inútil que no sabe hacer nada. Lo siento, no lo escuché. Estaba ocupada trabajando. Deja de mentir. Sé que mientes sobre trabajar. No haces nada de las tareas del hogar y solo te la pasas sentada todo el día. No es una mentira. No importa si trabajas o no. Mi suegra sonrió y me mostró un papel. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es? Son los papeles de divorcio. Mi hijo los llenó porque ya no te quiere. Ahora firma aquí y lárgate. Me miró con una sonrisa arrogante. Firmé los papeles de divorcio con la mano temblando mientras sostenía la pluma. Mi pobre madre, tan feliz, no entiende nada de esto. Me llamo Jazmín. Trabajo desde casa como escritora y editora freelance. Hace unos años trabajé en una editorial. Gracias a esa experiencia, sigo ganando suficiente dinero para vivir bien. Cuando trabajaba en la editorial, ahorré una buena cantidad de dinero. Así que, aunque ahora soy freelance, puedo vivir sin muchas preocupaciones. Conocí a mi esposo, Miguel, cuando trabajaba en la editorial. En ese tiempo, yo era una editora nueva y él era un aspirante a escritor. Cometí muchos errores y las cosas no iban bien, pero, al igual que yo, Miguel nunca se rindió, incluso cuando las cosas no funcionaban. Su esfuerzo y determinación me inspiraron. Yo también trabajé duro, sin rendirme. Gracias al apoyo de Miguel, me convertí en quien soy hoy. Admiraba su dedicación y, eventualmente, me enamoré de él. Unos años después, nos casamos. Cuando me casé con Miguel, dejé la editorial y me convertí en freelance. Al principio, la vida era buena. Aún no era estable como freelance y Miguel seguía persiguiendo su sueño. Nos apoyábamos mutuamente y compartíamos las tareas del hogar y los gastos. 2 años después de casarnos, mi trabajo comenzó a estabilizarse. Fue entonces cuando Miguel empezó a decirle a su familia que era un escritor exitoso. En realidad, no lo era. Había sido rechazado por varias editoriales muchas veces. Probablemente quería hacer sentir orgullosos a sus padres. No quería preocupar a su familia. Así que no dije nada y simplemente seguí la historia de Miguel cuando visitábamos a sus padres. Al principio, solo tenía que asentir, pero con el tiempo me sentí incómoda cuando visitaba a sus padres. Ellos creían la historia de Miguel de que era un escritor exitoso y empezaron a llamarme una esposa inútil que no trabajaba. Trabajar desde casa como freelance puede ser difícil de entender para mis suegros. No los culpo por eso, pero su actitud hacia mí empeoraba cada vez más. Cada vez que iba a casa de mis suegros, decían cosas como: ¿cómo puede una esposa que no trabaja ni hace tareas del hogar venir a la casa de su esposo? Yo les decía, como les he dicho muchas veces, soy freelance y trabajo desde casa. Miguel y yo acordamos compartir las tareas del hogar cuando nos casamos. No deberías responder cuando ni siquiera tienes un trabajo. Dices que trabajas en casa, pero no ganas mucho. Miguel se encarga de todo. No se preocupen. Gano lo suficiente para cubrir nuestros gastos mensuales. No entiendes. Si no aprecias más a Miguel, podría dejarte. Y si lo hace, no podrás mantenerte sola. Seguíamos teniendo estas conversaciones y yo tenía que morderme la lengua. Estuve a punto de decirles: soy yo quien paga la mayoría de los gastos y hace casi todas las tareas del hogar. Es Miguel quien no tiene trabajo ni ayuda con los quehaceres, pero no lo hice. Al principio, solo escuchaba sus comentarios sarcásticos cuando Miguel no estaba cerca, pero recientemente, cuando fuimos a cenar a casa de sus padres, solo prepararon comida para Miguel y ni siquiera había un lugar para mí. Se volvió normal que no me tomaran en cuenta. Encima de todo, mis suegros hablaban mal de mí con los demás parientes. Incluso cuando iba a reuniones familiares unas cuantas veces al año, ellos chismeaban sobre mí a mis espaldas. No me sentía triste, pero sí frustrada con Miguel. Él solo se sentaba y permitía que dijeran lo que quisieran sin siquiera intentar detenerlos. Como mis suegros creían que Miguel era un escritor exitoso, comenzaron a pedirle que les comprara cosas. Miguel me pedía que comprara muebles nuevos o electrodomésticos, aunque los que teníamos estaban en buen estado. Quería impresionar a sus padres, así que compraba todo lo que pedían. Terminé gastando casi 2,000 pesos al mes en cosas para ellos. Todo el dinero venía de mis ingresos. Miguel tomaba dinero de mi cuenta y mi cartera sin decirme nada y se lo daba a sus padres. Al principio, dejé pasar las pequeñas cantidades, pero cuando se volvió demasiado, le dije: Miguel, no gastes mi dinero sin pedírmelo. Él solo me miró como si lo estuviera molestando. Tú trabajas desde casa, así que tu trabajo es fácil, ¿no? Solo estás jugando y ganando dinero.
¿Por qué no gastar un poco en mi mamá? No seas tacaña. Miguel, ¿de verdad así ves mi trabajo? Sí, es fácil, te quedas en casa y te pagan por eso. No podía creer que pensara eso de mí. Se rió y se fue a su cuarto. Mientras lo veía irse, me di cuenta de que ya no podía soportarlo más. Decidí que me divorciaría de él. Siempre había creído que Miguel estaba de mi lado sin importar lo que dijeran sus padres. Hice todo lo posible, pero ahora incluso Miguel se burlaba de mí. Vi todo claramente. Sabía que pasaba horas en su cuarto, pero nunca escribía ni una palabra de su manuscrito. Solo jugaba videojuegos. Cuando lo conocí, era tan serio con su trabajo y quería escribir algo increíble. Ya no veía al Miguel trabajador que alguna vez amé. Todo lo que veía ahora era a Miguel del lado de sus padres, burlándose de mí. Decidí buscar un departamento en secreto. Mientras lo buscaba, comencé a organizar mis cosas y prepararme para irme en cualquier momento. Finalmente, encontré un buen departamento y ya lo había visitado un día en que Miguel no estaba en casa. Mi suegra apareció de repente, tocó el timbre emocionada y entró sin esperar invitación, sentándose en el sofá como si fuera su casa. Jazmín, lárgate de esta casa. ¿De qué estás hablando? Te lo he dicho muchas veces, no tienes un trabajo, no haces nada en la casa, eres una esposa inútil. Miguel, un escritor exitoso, merece algo mejor que tú. Te he dicho antes que estás equivocada. Mi suegra me interrumpió y siguió hablando. Si te vas, yo viviré aquí. Así puedo cocinar para Miguel todos los días y no tendré que cuidar de esa mujer. ¿Esa mujer? La mamá de Miguel. Es tan exigente con la comida y la limpieza que ya no puedo vivir con ella. Quiero quedarme aquí con Miguel y mandarla a un asilo. ¿Y cómo piensas pagar eso? Le haré pagar a Miguel. Gana mucho dinero, así que no será un problema para él. Por eso estás en mi camino. Lárgate. Luego, mi suegra me entregó unos papeles de divorcio. ¿Por qué tienes esto? Le hice llenarlos hace tiempo. Le dije que te divorciara lo antes posible. Firmé los papeles rápidamente. Mi suegra sonrió con suficiencia. Revisé los documentos y, efectivamente, estaban escritos por Miguel. Esto en realidad funcionó a mi favor. Ya había estado planeando mudarme, pero no sabía cómo obtener el divorcio. Pensé que Miguel pondría resistencia, pero ahora los papeles ya estaban listos. Creí que sería un proceso largo, pero mi suegra me entregó todo sin ningún problema. Parecía sorprendida de que firmara tan fácilmente, pero pronto regresó a su actitud habitual. Ahora lárgate y deja todo aquí. Todos los muebles los compró Miguel con su dinero, así que no puedes llevarte nada. Se rió. Yo empaqué mis cosas. Me mudé a mi nuevo departamento y también presenté los papeles de divorcio en la oficina municipal. Estaba comenzando una nueva vida sin problemas. Era mucho más fácil trabajar sin que nadie me molestara ni se burlara de mí. Sentía que mi trabajo iba mejor que antes. 3 días después de mudarme, mientras trabajaba desde casa, recibí una llamada de Miguel. Cuando contesté, me habló con una voz triste. Por favor, regresa a casa. ¿Qué pasa ahora? Lo siento, por favor regresa. No voy a regresar, ya estamos divorciados. Yo no acepté el divorcio, no es válido. Pero los papeles estaban escritos con tu letra. Solo era una amenaza, no quería el divorcio. Eso no cambia el hecho de que los escribiste. Un divorcio es un divorcio. Ahora puedes vivir con tu familia. Deberías estar feliz. Lo siento, pero mi familia piensa que soy escritor. Dejaron sus trabajos y se mudaron aquí esperando que los mantuviera. Ahora quieren que pague la cirugía de mi abuela y no tengo ese dinero. Ya veo. Así que por eso quieres que regrese. Sí, y ahora que mis padres saben que les he estado mintiendo, están muy enojados conmigo. Todos exigen que te traiga de regreso. ¿Sabes lo difícil que es esto para mí? Por favor, vuelve, vivamos juntos de nuevo. ¿De verdad crees que voy a decir que sí? Te he dicho muchas veces que estamos divorciados. Necesitas enfrentar tus problemas reales. No digas eso, Jazmín. No importaba cuántas veces le dijera que no, Miguel no dejaba de insistir. Seguía aferrándose a mí. Le repetí una y otra vez que ya éramos extraños ahora que estábamos divorciados, pero no escuchaba. Está bien, me divorciaré de ti si sigues insistiendo, pero si lo hacemos, tú deberías hacerte responsable del cuidado de mis padres y pagar una pensión alimenticia, ya que se supone que te harías cargo de ellos cuando estábamos casados. ¿De qué estás hablando? Bueno, si no me hubieras divorciado, mis padres habrían terminado en un asilo y nosotros habríamos tenido que pagar por su cuidado. Así que ahora tú deberías pagar por eso.
Fuiste tú quien me divorció. Ellos se enteraron de que mentiste sobre ser un escritor exitoso y se enojaron contigo. Todo esto es culpa de tu egoísta divorcio. No voy a pagar manutención ni nada de eso porque no entiendo tu lógica. Cuando estábamos casados, eras tú quien me llamaba una esposa inútil sin trabajo. Mentiste sobre mí y tus padres y parientes te creyeron. Yo fui más lastimada que tú. Ya no me interesas. Si necesitas dinero, ¿por qué no lo pides prestado al banco o a algún otro lugar? Dicho eso, colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Luego bloqueé su número y lo cambié. Unos meses después, pasé frente a la vieja casa de mis suegros, que había sido vendida y convertida en un estacionamiento. No quedaba rastro de la casa. Mientras miraba el estacionamiento, un vecino que había ido de compras se acercó y me contó que la familia de Miguel tuvo que mudarse a un viejo departamento porque todos estaban desempleados y sin dinero. Peleaban todos los días y los vecinos podían escucharlos. Era tan ruidoso que incluso la policía había sido llamada. El vecino me dio una palmada en el hombro y me dijo, «Tú también tuviste un tiempo difícil». Luego se alejó. Yo le di la espalda a mis antiguos suegros. Miguel había mentido para quedar bien, pero mientras más mentía, más grande se hacía la brecha entre la verdad y sus mentiras. Nunca esperé que las cosas terminaran de esta manera, pero resultó ser una historia más interesante que las que Miguel escribía. Esto demuestra cómo las pequeñas mentiras pueden llevar a grandes problemas. Me pregunto si Miguel, quien quería ser escritor, alguna vez imaginó que esto pasaría. La verdad es más extraña que la ficción. Me da un poco de lástima porque arruinó su vida mintiéndoles a sus padres por su propio orgullo y satisfacción, pero aprendí de él, no permitiré que termine como él.